Bueno, vamos a empezar de una vez para aprovechar el ratito. Yo creo que ya lograron conectarse varios de los compañeros. Esta semana vamos a continuar con la guía número 3, ¿verdad? Que hemos estado trabajando. Esta guía empezamos la semana pasada. Ahí si no pudieron estar en la clase, yo la grabé y ahí está el link en el grupo de WhatsApp, ¿verdad? Entonces, si quieren verla, ahí va a estar, ¿verdad? Para recordar estos otros dos temas que vimos la semana pasada. La semana pasada vimos más que todo, digamos, el comportamiento de los números negativos y de dónde salen. Y también vimos cuando un número es mayor o menor que otro, ya hablando de números enteros, ¿verdad? Ahí está, la pueden repasar cuando gusten, ¿verdad? Entonces aquí trabajamos un poquito quién es mayor, quién es menor. Tal vez un poquito más adelante la podamos retomar, pero el tema que vamos a ver el día de hoy, uno de los temas es el valor absoluto de un número entero. El valor absoluto es sencillísimo, es digamos de las cosas más simples que podemos ver en matemáticas. El valor absoluto es, digamos, vamos a ponerlo así, valor absoluto. Si alguien tiene alguna duda, por favor, abre el micrófono y me dice. Voy a abrir aquí el Teams en otra compu, porque es que no veo las manitas. Entonces, si alguien levanta la mano, no lo logro ver. Ok, entonces el valor absoluto es cuando yo, por ejemplo, encierro entre dos barras totalmente verticales a un número. Entonces, cuando un número viene encerrado entre estas barras, estamos hablando de el valor absoluto. Entonces, esto cómo se leería, digámoslo así, que hay que entender de esto. Estamos diciendo el valor absoluto de 6. Y esto es muy simple. Vamos a decir que el valor absoluto de cualquier número entero siempre va a ser ese número entero, pero en positivo. Ok, entonces, por ejemplo, si yo digo valor absoluto de 6, ¿cuánto es el valor absoluto de 6? 6, o sea, ese es el mismo número. Si yo digo, ¿cuál es el valor absoluto de menos 6 o de 6 negativo? Es 6, ¿ok? Si digo, ¿cuál es el valor absoluto de menos 3? El valor absoluto de menos 3 es 3. ¿Cuál es el valor absoluto de menos 20? 20. ¿Cuál es el valor absoluto de 20 positivo? 20 positivo. Es decir, el valor absoluto siempre es positivo. Siempre es positivo. ¿Ok? Siempre es positivo. Algunas veces viene alguna trampa, digámoslo así, una mañita, que es que se pone un menos antes del valor absoluto. Entonces yo digo, valor absoluto de 7, ¿verdad? Entonces vamos a verlo hacia abajo, aquí en este caso. El valor absoluto de 7 es 7. Okay, eso todo el mundo lo sabe, ya nosotros nos dimos cuenta que el valor absoluto siempre es ese mismo número, pero positivo. Lo que pasa es que cuando el menos está afuera del paréntesis o afuera de las barras, debe arrastrarse y colocarse al frente del número. Entonces esto es como una trampilla. A veces nos ponen esa trampa en los ejercicios, pero no es que el valor absoluto sea negativo. No, el valor absoluto siempre es positivo, siempre es el mismo número, pero en positivo. Lo que pasa es que si el menos está fuera del valor absoluto, al final debo agregarlo, ¿verdad?, a la respuesta. Entonces, retomando, si yo tengo el valor absoluto de cualquier número, el valor absoluto va a ser el número sin el negativo, si es que está negativo, o se deja igual cuando está positivo. Entonces el valor absoluto siempre es el mismo número que viene aquí, nada más que positivo. ¿Cuándo va a quedar con un menos adelante? Va a quedar con un menos adelante en el caso de que haya un negativo o algún valor negativo delante de ese valor absoluto. ¿Por qué? Porque yo digo, bueno, el valor absoluto de 30 es 30, pero este menos que está fuera del paréntesis, este menos que está aquí, yo no lo puedo eliminar. ¿Por qué? Porque no está dentro del valor absoluto. Entonces, ¿qué me toca? Tengo que arrastrarlo y colocarlo al frente del número. ¿Ok? Entonces el valor absoluto siempre va a ser el número positivo, y en algunas ocasiones viene con un menos delante del valor absoluto, y por lo tanto nos va a quedar negativo. Entonces, ¿de qué trata el valor absoluto? Entonces, ¿para qué es el valor absoluto?
diría uno, ¿verdad? ¿Qué sentido tiene el valor absoluto? El valor absoluto realmente es la distancia que hay entre cualquier número y el cero. Las distancias siempre son positivas, por lo tanto, el valor absoluto siempre va a ser algo positivo. Por ejemplo, digamos que nosotros estamos aquí, en el menos 6. Ahí estoy yo ubicado. Y entonces yo digo, ay, qué pereza, tengo que irme hasta el 0. Tengo que viajar desde aquí hasta el 0. ¿Verdad? Aquí donde está el 0. ¿Cuántos pasos tengo que dar? Bueno, entonces doy un paso aquí, doy 2 pasos, 3 pasos, 4 pasos, 5, 6 pasos. Entonces yo estaba en el menos 6. El valor absoluto es la distancia que hay entre ese valor menos 6 y el 0. Y es justamente los pasos que yo di aquí. Di 1, 2, 3, 4, 5, 6. Como las distancias siempre son positivas, entonces al final de cuentas va a ser el mismo número nada más que positivo. ¿Por qué? Porque la distancia es positiva. Entonces siempre que nosotros nos pregunten por el valor absoluto de cualquier número, simplemente lo que tenemos que dar como respuesta es ese número. Nada más que sin el menos. Ok, vamos a ver algunos ejercicios de esos que vienen ahí en la guía para que ustedes observen cuál es la dinámica con la que se va a trabajar el valor absoluto en la guía. La semana pasada ya resolvimos bastante de esta primera página. Si no lo han visto, ahí está el video en el link, ahí en el grupo de WhatsApp. Aquí está el valor absoluto. Entonces vean qué sencillo. Yo voy a hacer unos, pero no todos, ¿verdad? El valor absoluto aquí de 45 negativo es 45. ¿Ok? Nada más, simple y sencillamente. ¿Por qué? Porque 45 negativo tiene que dar 45 pasos para llegar al 0. Entonces, siempre es este mismo, nada más que positivo. Por ejemplo, de menos 20, que lo he hecho como 3 veces hoy. ¿Cuál es el valor absoluto de menos 20? 20. ¿Verdad? Nada más, ahí ustedes lo agregan. ¿Qué pasa en este caso? Que el menos no está incluido en el valor absoluto. O sea, el valor absoluto incluye lo que está adentro, no lo que está a la izquierda o a la derecha de las barras verticales. En este valor 4, yo lo que tengo que hacer es lo siguiente. Yo digo, ¿cuál es el valor absoluto de 4? 4. Muy bien. Pero este menos que está aquí no se puede dejar botado porque no está dentro del valor absoluto, sino que está fuera. Entonces es como un agregado que hay que ponerle al final. Ok, vamos a ver otro tipo de ejercicios que nos pueden ayudar a resolver este tipo o este otro tipo de ejercicios. Ok, vamos a ver. A veces viene una operación adentro de el valor absoluto. Digamos que venga 3 más 7, por decir algo. Entonces yo para resolver ese valor absoluto primero debo resolver la operación que está dentro. Entonces yo digo 3 más 7, 3 más 7 es igual a 10. Ahora sí, el valor absoluto es lo último que se resuelve. El valor absoluto de 10 es 10. ¿Ok? Entonces en este caso la respuesta sería 10. Puede venir cualquier operación. Puede venir por ejemplo 3 multiplicado por 5. Ok, 3 por 5. 3 por 5, 15. Esto me da 15. Y el valor absoluto de 15 es igual a 15. Entonces en ese caso el resultado sería 15. Podría venir unas operaciones más grandes. Por ejemplo que venga valor absoluto de 10 menos 7 más 2 por 5. Que venga así. ¿Okay? Entonces 10 menos 7 más 2 por 5. Primero resolvemos la multiplicación, ¿verdad? Es algo que aprendimos ahora a principio de año. Entonces 10 menos 7 más 2 por 5. 2 por 5 es 10. 10. Ahora recordemos que entre una resta y una suma se resuelve primero la que esté a la izquierda, que en este caso de la izquierda es 10 menos 7. Entonces 10 menos 7 es igual a 3 más 10. Y 3 más 10 es 13. Y el valor absoluto de 13 es 13. ¿Verdad? ¿Qué pasa si viene un menos afuera? Entonces lo mismo. Digamos, yo hago 5 por 2 más 6.
Entonces yo primero resuelvo aquí, recordemos, entre una multiplicación y una suma, se resuelve primero la multiplicación. Entonces 5 por 2, 10, más 6. 10 más 6, resolvemos, da 16. Tenemos que seguir bajando este menos, vean que este menos ahí se va arrastrando, Valor absoluto de 16 es 16, pero este menos, como estaba fuera del valor absoluto, tengo que arrastrarlo y colocárselo a la respuesta final. Entonces tenemos, por ejemplo, ahí en la guía algunos ejercicios así, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos esta, qué sé yo, 8 más 10. 8 más 10 es 18. Valor absoluto de 18, tengo que arrastrar este menos. Entonces, valor absoluto de 18 es 18. Pero como estoy arrastrando un menos que está aquí, entonces tengo que colocárselo al frente. Ahí ustedes hacen cualquiera de todas estas, ahí ustedes las hacen. Son iguales, ¿verdad? Voy a poner un ejemplo de una que viene ahí, porque creo que no lo he mencionado, pero al final de cuentas es lo mismo. Por ejemplo, yo pongo valor absoluto de menos 10, ¿verdad? Valor absoluto negativo de menos 10. Okay, entonces menos 10. El valor absoluto de menos 10 es 10. Pero este menos que está aquí no lo puedo dejar botado, debo arrastrarlo. Y entonces este menos que está acá es este mismo menos que está aquí. Este sí se perdió porque a la hora de que yo saco el valor absoluto de menos 10 queda positivo. Pero como estaba este señor ahí, entonces me toca ponerlo aquí al frente. ¿Okay? Ahora vamos a trabajar algo que no es algo que ustedes deban dominar, pero quise ponerlo ahí en la guía para que pensemos un poquito más allá. Vamos a ver, si yo tengo, por ejemplo, ahorita hablamos un poquito de los opuestos, con esto vamos a introducir los opuestos. Si yo tengo un valor ahí cualquiera, x, ¿verdad? Y yo digo, ¿cuál es el valor absoluto de x? Entonces resulta que se me presentan dos opciones. Si x es un número positivo, si x es positivo, para decir que es positivo, en matemáticas ponemos que x pertenece a z más, ¿verdad? Esto lo vimos en la clase pasada, z más son los positivos. Entonces aquí lo que estamos diciendo, si x es o está en los positivos, o sea x es positivo, quedaría igual. ¿Cuál sería el resultado del valor absoluto de x? Sería el mismo, x. Pero si x fuera un número negativo, es decir, que x perteneciera a los enteros negativos, si x fuera un número negativo, tendría que cambiarle el signo, ¿verdad? Digamos, si fuera aquí menos 7, él no quedaría igual, no quedaría menos 7, sino quería el opuesto de menos 7, que el opuesto de menos 7 sería 7 positivo. Entonces alguien me podría decir aquí, profesor, pero ¿cómo que si el número es negativo, yo le tengo que poner un menos? Vamos a verlo con un ejemplo. Digamos que yo tengo aquí 3. Entonces 3 es positivo, me va a quedar igual. ¿Ok? Entonces todos los números positivos me quedan igual. Pero si yo tengo un negativo, por ejemplo menos 3, entonces lo que yo hago realmente es ponerle un menos a ese menos 3. ¿Y qué sucede? Menos con menos se convierte en un más. Por lo tanto me queda positivo. O sea, estoy diciendo el opuesto. Cuando yo pongo un menos, realmente lo que estoy diciendo es el opuesto. El opuesto de él. El opuesto del negativo es el positivo. Por eso es que cuando una letra se considera que es negativa y se le saca el valor absoluto, hay que anteponerle un menos ahí. Entonces dicen, profesor, ¿es para qué? Porque aquí vienen algunos de esos ejemplos. Vean que aquí arriba nos están diciendo, supongamos que v, x, y y z son positivos. ¿Ok? Entonces dijimos, el valor absoluto de un positivo es el mismo. Entonces aquí el valor absoluto de z es z. Pero este menos que está al frente yo nunca lo puedo dejar botado. Entonces me quedaría negativo. Aquí yo tengo un positivo que es x, que no sé quién es, pero le sumo 1. Si yo a un positivo le sumo 1, sigue siendo positivo. Entonces el valor absoluto de un positivo es exactamente el mismo. O sea, me quedaría x más 1. Ahora, y es positivo. Les voy a dejar a ustedes que hagan estas dos últimas dos. Yo voy a hacer esas tres. Y es positivo, ¿verdad? Aquí lo dice. Y es positivo, supongamos.
Si yo le pongo un menos adelante, significa que se me convierte en un valor negativo. El valor absoluto de un valor negativo sería su opuesto, que en este caso es y. Pero este menos de aquí adelante no me deja eliminarle el menos y debo colocárselo al frente. Entonces así es como se resuelven estas que tienen letras y que no tienen números, sino que vienen letras o que vienen letras con números. Eso se le llama variables. Y lo que nos ayuda en matemática es a pensar un poquito de una manera más abstracta. ¿Ok? Entonces por eso se los puse ahí. Realmente eso no es obligatorio que ustedes se lo tengan que saber. Y por eso nada más los dejé ahí que hagan dos, ¿verdad? Para que ustedes piensen un poquito, ¿verdad? Cómo es que se debe resolver. Por ejemplo, aquí dice: construye una recta numérica que permita ubicar cada uno de los siguientes números enteros y su correspondiente número opuesto. Ok, entonces vamos a ir a ver qué es primero el número opuesto. Vamos primero a ver qué es el número opuesto. Es también algo muy sencillo, muy sencillo. Y yo sé que ustedes ya más o menos intuyen qué es el número opuesto. Esto es una recta numérica, ¿verdad? Esto que tenemos aquí es una recta numérica. La recta numérica simplemente es una recta en la que yo pongo el 0 ahí como en el medio y voy contando 1, 2, 3 como a la misma distancia. Eso sí, tienen que ser a la misma distancia cada uno, ahí subiendo 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, son infinitos, ahí sí. Y lo mismo hacia la izquierda: menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces eso es una recta numérica. La recta numérica nos muestra quiénes son los valores opuestos. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es el opuesto a 1? El opuesto es el menos 1, o sea, es el que tiene el signo opuesto. Y en realidad es porque están opuestos con respecto al 0, o sea, el 1 está a la misma distancia del 0 que el menos 1. El menos 2 o el 2 negativo es el opuesto a 2. ¿Cuál es el opuesto de menos 3? El opuesto de menos 3 es 3. ¿Cuál es el opuesto de 4? El opuesto de 4 es menos 4. Una otra compu para ver si alguien levanta la mano. Ahora sí. Ok, entonces eso de la idea del opuesto creo que es muy sencilla. No sé si alguien tiene alguna duda con respecto ahí a lo que es opuesto. El opuesto es muy sencillo, es el mismo número, ¿verdad? ¿Cuál es el opuesto de menos 6? 6. ¿Cuál es el opuesto de menos 5? 5. ¿Cuál es el opuesto de 4? Menos 4, ¿verdad? Entonces los opuestos son ellos mismos, nada más que con signos opuestos, ¿verdad? Eso es realmente los opuestos. Entonces, por ejemplo, aquí venía en la segunda página, aquí al final decía: construye una recta numérica que le permita ubicar cada uno de los siguientes números enteros. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es: vamos a buscar una recta numérica. Bueno, ustedes pueden hacer esto que voy a hacer yo, que es buscar una recta numérica en internet para ir ubicando los ejercicios esos que nos piden, ¿verdad? Ahora que todo está en internet, ¿para qué nos vamos a complicar nosotros construyendo la recta numérica? Que algo de rato se lleva. Entonces dice: construye una recta numérica que le permita ubicar cada uno de los siguientes números enteros. Entonces, por ejemplo, el menos 2. Y dice que cada uno de estos y su opuesto. Entonces primero yo vengo y pongo aquí, por ejemplo, este es el ejercicio, digámoslo así, A. Entonces yo vengo y pongo en la recta numérica: hay que ubicar el menos 2, aquí está el menos 2. Esta es la respuesta a la A. Pero también tengo que ubicar su opuesto. El opuesto es el 2, ¿verdad? Entonces sería también respuesta a la A. Ok. Después decía: ubicar el valor absoluto de menos 16. Bueno, para ubicar el valor absoluto de menos 16, entonces yo primero me digo: ¿cuánto es el valor absoluto de menos 16? Ah, el valor absoluto de menos 16 es 16. Ok, entonces yo aquí tendría que seguir poniendo 9, 10, 11, 12, 13, ¿verdad? La idea es hacer una un poquito más grande, 14, y ahí hasta llegar al 16 y ubico el 16. No lo voy a hacer ahí porque no me cabe. Ustedes lo hacen en la de ustedes. El 8. ¿Dónde ubico el 8 yo? Ah, aquí está el 8. El 8 es la respuesta a la C. Y tengo que ubicar el opuesto de 8, que sería menos 8. También sería la respuesta a la C, ¿verdad? Entonces ahí voy ubicando aquí
los valores que me piden en ese ejercicio. Entonces nada más es hacer una recta numérica. El valor más grande que tiene que tener esa recta numérica es justamente ese 16. Vea que todos los demás son más pequeños, menos 10, 7, 6, 9, 4, todos me van a caber excepto ese 16. Por lo tanto, tengo que hacer una recta numérica que al menos tenga 16 números, ¿verdad? Para cada lado, menos 9, menos 10, menos 11, y ahí la voy dibujando. O la puedo buscar en internet, ¿verdad? Que en algún momento uno va a encontrar una que tenga 20. Dime. Sí, es que vea que el ejercicio dice que ubique cada uno de estos números, o sea, hay que ubicar cada uno de estos y también su correspondiente número opuesto. O sea, hay que hacer los dos, ¿verdad? El que me están dando y el opuesto de él. Okay. Ahora sí, vamos a entrar a la parte más bonita de esto. Ok, vamos a entrar a la parte más bonita de la guía. Creo que hoy vamos a ver suma y resta. Y bueno, creo que podemos ver todas. De todos modos, esta guía está para entregarse la próxima semana. Hay que entregarla, dice ahí 30 de agosto. No, entonces está mal. Ah, sí, en el 30 de agosto al 3 de septiembre. Sí, correcto. Esta guía ya se tiene que entregar la próxima semana, ¿verdad? Entonces hoy podemos ver todo lo que nos hace. Ok, entonces ahora sí, vamos a entrar a la parte, digamos, que sí hay que pensar un poquito más, digámoslo así, de la guía de hoy. Vamos a trabajar, ahí en la guía viene la materia, pero yo se las voy a dar un poquito más resumida, digámoslo así, tratando de que sea más simple. Vamos a ver primero lo que es suma y resta cuando ya tenemos números enteros. Recuerden que los números enteros, para no escribir toda la palabra, se representan con una Z de esta manera. Esos son los enteros. ¿Cómo se suman y se restan números enteros? Bueno, vamos a usar lo mismo que nosotros hemos utilizado siempre. Por ejemplo, si yo voy a sumar 6 más 10, pues simplemente 16, ¿verdad? O sea, eso no va a tener problema. Lo que va a pasar en suma y resta de enteros es que vamos a encontrar números negativos. Yo me acuerdo todavía cuando yo estaba en quinto de la escuela, o sea, hace que la maestra una vez estaba resolviendo un ejercicio por ahí y le quedó una situación como decir 10 menos 15. A mí me quedó una situación así, 10 menos 15. Le dije, niña, ¿cómo hago esto? Porque a uno siempre le dicen que esto no se puede restar, ¿verdad? ¿Cómo le va a quitar 15 a 10? ¿Verdad? Si tengo 10 colones, ¿cómo me van a quitar 15? ¿Verdad? Entonces ahí quedé, ¿verdad? Ahí quedé porque me dijo no se puede resolver y yo dije, ok. Lo cierto es que todas esas operaciones sí se pueden resolver, ¿verdad? Nada más que incluyen números negativos. Y lo que no quería la maestra en ese momento era meterse en el enredo de explicar números negativos, porque los enteros negativos nosotros los vemos hasta octavo. Entonces justamente ese tipo de situaciones son las que vamos a ver. Y es muy sencillo, es muy simple, ¿verdad? La resta normal, la que nosotros conocemos, es cuando le voy a restar un valor más pequeño al primer valor. Por ejemplo, que yo a 30 le quite 20, ¿verdad? Eso lo podemos hacer común y corriente. Nos va a dar así sencillo. 30 menos 20, 10. ¿Verdad? Tengo 30 colones y me quitan 20, me quedan 10 colones. Pero entonces vamos a aprender dos casos nuevos. ¿Qué pasa cuando yo tengo dos números negativos que se están restando, por ejemplo así? ¿O qué pasa cuando le estoy quitando un número mucho más grande al primer número? ¿Verdad? ¿Qué pasa en esas dos situaciones? ¿Qué pasa cuando los dos están negativos, cuando le resto a un número negativo? ¿Y qué pasa cuando la resta no me alcanza? Bueno, esto es muy simple. Cuando los dos números están negativos, esto se va a comportar como una suma. Y ya les voy a explicar por qué y cómo podemos hacer para que no se nos olvide. Esto lo vamos a hacer como una suma, o sea, sumamos las dos cantidades. Sumamos 10 más 20, nos da 30. Pero el resultado lo vamos a dejar negativo. El resultado se conserva negativo. ¿Cómo hacer para acordarnos de este tipo de ejercicio? Bueno,
yo siempre les digo lo siguiente. Imagínense que ustedes van a la pulpería. Imagínense que ustedes van a la pulpería y quedan debiendo 500 colones. ¿Ok? Entonces ahí don Pedro me dejó fiado 500 colones. Llego el próximo día y tampoco ando plata porque hasta mañana es 31 y entonces me pagan hasta mañana. Bueno, mañana no es 31, es 27, pero estoy haciendo un ejemplo. Entonces quedo debiendo 1000 más. O sea, yo acumulé dos números negativos. Los números negativos, según lo que dijimos la semana pasada, se pueden entender como deudas, ¿verdad? Son como deudas, por decirlo así. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Yo debo 500, pero ahora debo 1000 más, ¿verdad? O sea, dos veces quedé debiendo, primero 500 y después 1000. Entonces aquí no hay otro camino a que esto va a ser una deuda. De fijo va a ser una deuda, pero una deuda que se acumuló, una deuda que se sumó. Entonces yo sigo debiendo, debo, ¿verdad? Entonces cuando yo pongo un menos es como decir que debo. Entonces cuando yo tengo sumas y restas, el negativo se va a comportar como un debo. Y nos sirve siempre, siempre nos va a funcionar cuando son sumas y restas, nos va a funcionar esa lógica, esa idea. Y esa misma lógica la vamos a aplicar aquí en este otro ejercicio. 5 menos 25. ¿Qué pasa cuando le estoy quitando un número más grande a algo que yo tengo? Muy sencillo. Imaginémonos lo siguiente. Que yo tengo aquí, este número está positivo. Cuando no tiene ningún signo adelante, está positivo. Entonces el 5 está positivo. Cuando un valor está positivo es como decir que yo tengo. ¿Verdad? Tengo o voy a pagar. ¿Verdad? Tengo o voy a pagar. Tengo 5 colones, pero debo 25. Entonces, ¿qué sucede? Si yo tengo 5 colones y debo 25, lo que va a suceder es que no voy a poder pagar la totalidad, sino que voy a seguir debiendo. Pero ahora voy a deber un poquito menos. Voy a deber 20 colones. Entonces, siempre que yo tenga un valor positivo con un valor negativo, realmente lo que hace es que se restan las cantidades. Al numerito que es más grande le resto el otro, 25 le quito 5. Pero ¿quién manda? Manda el signo del valor más grande. Por ejemplo, en este caso el signo de 25 es negativo. Entonces la respuesta me va a quedar negativa. Si yo hago esta misma resta pero al revés, ¿verdad? 25 menos 5, igual me va a dar 20. Pero ¿quién manda? El signo del 25, que en este caso no hay nadie aquí. Recordemos que si no hay nadie es un positivo. Entonces el resultado es positivo. Entonces yo siempre puedo utilizar para sumas y restas tengo y debo. Eso siempre nos va a funcionar. Entonces veamos algunos de los ejercicios que vienen aquí. Bueno, antes de eso, a veces en los ejercicios aparece lo siguiente. A veces en los ejercicios aparece así: más menos 17, por ejemplo. O viene 45 menos 20. ¿Ok? Cuando vengan dos signos juntos, yo lo que voy a hacer es que los voy a convertir. Si viene más menos, se debe convertir en un menos. Y si viene menos menos, se debe convertir en un más. Ok, eso es todo. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Si nos aparece más menos junto, como en este, se convierte en un menos. Y menos menos se convierte en un más. Eso tenemos que tenerlo bien claro. Entonces, por ejemplo, voy a poner una de las que viene aquí en la guía. Dice 43 más menos 51. 43 más menos 51. Ya no me acuerdo el otro. Más 53. Ok, entonces lo primero que yo voy a hacer es fijarme a ver si hay este tipo de situaciones. Más menos. Más menos, acabamos de decir aquí que más menos se debe convertir siempre por un menos. Entonces yo reescribo esa operación de la siguiente manera. Ok, muy sencillo. Y ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a resolverlo. Se resuelve como de dos en dos, de izquierda a derecha, ¿verdad? Yo primero voy a resolver esta parte, es lo primero que se debe resolver siempre, de izquierda a derecha. Y entonces
digamos, si yo la hago mentalmente aparte, yo tengo lo siguiente, 43 menos 51. Entonces, mentalmente yo diría, debo 43 colones. Y debo, de nuevo, 51 colones. ¿Qué va a pasar con eso? Si debo 43 y debo 51, no voy a pagar, va a seguir siendo una deuda. Ok, entonces el resultado va a seguir siendo una deuda. Y ya me doy cuenta que me va a dar negativo. Hay gente que se lo aprende como forma de receta y dice, los dos están negativos, entonces me queda negativo. Ok, está bien, también funciona. Y entonces, ¿qué hago? Lo sumo, porque yo debía 43 y ahora debo otros 51. Entonces se me va a sumar, se me va a acumular la deuda. Entonces en total yo tendría que debería 94. Entonces esto de aquí me da 94 negativo. Y ahora le voy a sumar 53. Pero este 53 ahora está positivo. Aquí tengo este negativo, debo. Y aquí tengo uno positivo, pago. Entonces, el positivo lo voy a interpretar como pago o tengo. Si aparece primero, de primero en la operación, digo tengo. Si aparece de segundo, digo pago. Pues se me perdió aquí. ¿Por dónde iba? Ahí voy. Entonces, si debo 94 y pago con 53, ¿ustedes qué creen? ¿Que me va a alcanzar para pagar toda la deuda o no? ¿Voy a quedar debiendo o no? ¿Sí que? Ok, voy a quedar debiendo. Entonces, como va a ser una deuda, voy a poner el menos. Y realmente lo que tengo que hacer en mi cabeza es restar esas dos cantidades. A 94 le voy a restar 53. Entonces me va a quedar 41. Les voy a enseñar un truco ahora que ustedes están en la casa. Bueno, truco no. Pero que pueden estar revisando este tipo de operaciones. La idea es que lo hagan así, ¿verdad? Como yo se los expliqué. Pero no está de mal saber y poder verificar si ustedes lo tienen bueno o lo tienen malo. Una calculadora científica, aquí con este que está aquí, esa tecla que estoy presionando, pueden poner los negativos, ¿verdad? Entonces negativo 43, vamos y ponemos la original, más negativo 51 más 53. Le dan igual y ahí está el resultado, 41 negativo. Entonces la calculadora científica les va a ayudar a verificar, ¿verdad?, sus respuestas. No es para que hagan todas las respuestas con eso, pero sí para que verifiquen si los procedimientos que hicieron están bien o están mal, y pueden irlo haciendo por partes. Por ejemplo, que a ustedes les haya dado mal, entonces ustedes primero vienen y revisan la primera que ustedes hicieron, que era 43 menos 51, me dio 94, entonces ahí vamos bien, ¿verdad? Y luego 94 le sumo 53, entonces ahí ustedes se pueden dar cuenta en qué paso es el que se cometió un error. Entonces nos venimos aquí para la guía y ven que todas estas operaciones son similares, son muy parecidas a lo que acabamos de hacer, ¿verdad? Voy a hacer alguna otra, por ejemplo esta que viene con, bueno, no, esta está muy fácil. Voy a hacer esta, dice 65 más 14 más 3, menos 65 más 14 más 3. Creo que lo copié mal. Sí, más 3 está bien. Entonces empecemos ahí con esa. Lo primero que tenemos que hacer, eso sí, es combinar estos valores, ¿verdad? Si viene más menos, realmente eso es un menos. Entonces yo pongo menos 65 menos 14 más 3. Cuando son solo sumas y restas, entonces yo voy a ir de izquierda a derecha. Primero hago la primera que aparece, que en este caso es menos 65 menos 14. Entonces realmente, ¿qué es lo que digo? Debo 65 y ahora debo otros 14. O sea, acumulo la deuda, se me hace más grande la deuda. Entonces el resultado va a ser una deuda, pero ahora no de 65 sino de 79. ¿Por qué? Porque yo sumo, se suman estas cantidades. 65 más 14 es 79.
más 3. Entonces yo estaba muy pelado ahí, seguro, porque llego y pago con 3. Entonces debo 79 y apenas pago 3, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar? Se me va a hacer una deuda un poquito más pequeña que la que ya tenía, pero va a seguir siendo deuda. Y yo apenas pagué 3, o sea, me da 76. Si no estoy seguro si la hice bien o la hice mal, entonces me vengo a la calculadora, pongo 65 más 14 más 3. 76, la tengo buena, ¿verdad? Entonces así voy revisando si mi trabajo está bien o está mal. ¿Alguna duda hasta ahí? Veamos las que están ahí en la guía, ¿verdad? Porque ya creo que esta ya es la última parte de ejercicios, ¿sí? Ahorita vemos cómo se hace la multiplicación y la división, pero no sé si hay alguna duda hasta aquí. Clarísimo, o nadie entendió nada. Esperemos que sea que está muy claro. Bueno, ahora vamos a ver cómo se hace. Si tienen dudas nada más me dicen, ¿verdad? Ahora vamos a ver cómo se hace la multiplicación y la división. Ojo, son cosas distintas cómo se hacen las sumas y las restas a cómo se hace la multiplicación y división. Son cosas distintas, ¿ok? Lo que aplica para sumas y restas, el debo y pago, no aplica para la multiplicación y división. Multiplicación y división no. Porque lo ve muy enredado, dice usted. No, bueno, ahora vamos a hacer algunos ejercicios ya con todo esto y vamos a ir haciendo la práctica. Yo los voy a poner a ustedes que hagan una práctica y ustedes van viendo a ver si les da bien o les da mal. Ok, vamos a ver cómo se hace la multiplicación y división. Para la multiplicación y división tenemos que aprendernos esta ley que se llama la ley de signos. Ok, ley de signos. Esto tienen que aprendérselo de memoria. La ley de signos lo que nos dice es, si yo voy a multiplicar un número que está positivo, multiplicar o dividir, esto sirve tanto para la multiplicación como para la división, sirve para los dos. Por otro que está positivo, el resultado va a ser positivo. Si voy a multiplicar un número que está negativo por otro que está negativo, el resultado va a ser positivo. Es decir, cuando los signos son iguales, o sea, los dos positivos o los dos negativos, el resultado es positivo. Ahora, si hay uno que está positivo y lo voy a multiplicar por uno que está negativo, el resultado es negativo. Y si voy a multiplicar un número que está negativo por uno que está positivo, el resultado también va a ser negativo. Es decir, si los signos son diferentes, el resultado debe ser negativo. Ejemplos muy sencillos. Esto sirve tanto para la división como para la multiplicación. Lo que nosotros hemos hecho siempre, 6 por 5. 6 por 5 es 30. ¿30 qué? 30 positivo. ¿Por qué 30 positivo? Porque el 6 está positivo, el 5 está positivo. Por lo tanto, el resultado es positivo. ¿Lo ven aquí? Positivo por positivo, el resultado es positivo. Eso es lo que hemos hecho siempre. ¿Ok? Pero ¿qué pasa si yo hago, por ejemplo, 7 negativo por 2 negativo? Entonces yo veo que este está negativo, y antes vimos que un negativo multiplicado por un negativo, ¿cómo queda? Queda positivo. Entonces positivo 14. Recordemos que si el numerito está solo, no hace falta escribir el positivo. Entonces, si los dos números que estoy multiplicando están negativos, el resultado va a quedar positivo, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa si yo tengo un número positivo y lo multiplico por un número negativo? Este está positivo, este está negativo, y voy a multiplicar un positivo por un negativo. Según esto de aquí, un positivo
por un negativo, la respuesta tiene que quedar negativa. Entonces yo pongo negativo. Y la multiplicación se hace igual, ¿verdad? 3 por 4. ¿Cuánto es 3 por 4? 12, ¿verdad? Eso ya nosotros nos lo sabemos de memoria. Lo único que cambia es que en algunos casos tengo que poner negativo y en otros casos me va a quedar positivo. Las multiplicaciones se hacen exactamente igual, o sea, se aplican las mismas leyes, 3 por 4, 12, 2 por 3, 6, todas las tablas que nosotros nos aprendimos. Esto también sirve para la división. Por ejemplo, si yo tengo 10, mira, si yo tengo 10 negativo y lo voy a dividir entre 2, ¿ok? Si yo tengo 10 y lo voy a dividir entre 2, entonces yo me fijo, el primero está negativo y el segundo positivo. Negativo entre positivo, el resultado es negativo. 10 entre 2, bueno, la división normal. Si tengo 10 manzanas, las voy a repartir entre 2 personas. ¿Cuántas manzanas le tocan a cada uno? 5. Entonces la división se hace igual, o sea, la operación se hace igual. Lo único que nosotros tenemos que tener cuidado es si le pongo el signo negativo o no se lo pongo. ¿Cuándo se lo pongo? Cuando los signos sean diferentes en los números. Por ejemplo, aquí este está negativo y este está positivo. Tienen signos distintos. Entonces, si los signos están distintos, tengo que poner el menos en la respuesta. Si los signos están iguales, si los dos están positivos o los dos están negativos, no tengo que poner el menos en la respuesta. Esa es la diferencia que estamos aprendiendo el día de hoy. Vamos a ver si me entendieron. Vamos a hacer una práctica aquí. Vamos a hacer primero ustedes ahí. Vamos a ir haciendo las de la guía para ir adelantando trabajo, ¿verdad? Vamos a hacer primero esta suma. Ustedes la resuelven ahí en un papelito. Luego me dicen cuánto les dio. Y luego vamos a hacer algunas de estas multiplicaciones. 27 más 11 más 3. 27 más 11 negativo más 3 negativo. Hagamos esa ahí. Voy a darles un chancecito. Un par de minutos ustedes la hacen y me dicen cuánto les dio. Ok, vamos a resolverla. Yo no sé cuánto da, la verdad. Vamos a resolverla. Lo primero que tenemos que hacer, ¿verdad? En esta, como es una suma o una resta, digámoslo así, tenemos que cambiar esto por un menos, ¿verdad? Siempre que tengamos más menos juntos, pegados, hay que cambiarlo por un menos. Entonces yo pongo 27 menos 11 y este también se convierte en un menos, entonces menos 3. ¿Ok? Entonces lo primero que debo hacer es 27 menos 11. Esta es una resta normal, ¿verdad? La que hemos hecho toda la vida, 27 menos 11. O sea, tengo 27 y me quitan 11. Tengo 27, me quitan 11, son 16. Ok, entonces ya resolví esta parte. Ahora bajo el 3. Ahora vea que este está positivo, tengo 16, pero me quitan o debo 3, ¿verdad? Entonces tengo 16 y me quitan 3. Al final de cuentas me quedan 13 positivo. Ok, revisen ahí, creo que ustedes sumaron esto, en vez de restarlo lo sumaron, entonces por eso es que les dio un número un poco más grande. Vamos a hacer otra, todavía nos queda un ratito aquí, vamos a ir haciendo más práctica y ustedes me dicen cuánto les da. Bueno, ya ahí tienen la resolución de ese, ¿verdad? Aquí hemos ya resuelto varias de estas, lo que les va a tocar a ustedes es poquito. 24, 15 y 12. Esta se hace casi igual. 24 negativo más menos 15 más menos 12. Hagan esa otra vez un par de minutitos ahí y me dicen cuánto les da. Vamos a ver. Vamos a ver, aquí tengo 24, ¿verdad? Debo 24. O sea, lo primero, en el primer paso nosotros tenemos que buscar esto y cambiarlo por un menos, ¿verdad? Cambiarlo ahí por un menos. Entonces yo pongo aquí menos 15 menos 12. ¿Ok? Entonces yo debo empezar aquí por esta primera. Y la estrategia es decir, bueno, debo 24. Ahora como tiene menos, debo 24. Y aquí debo otra vez 15. Si debo 24 y debo 15, entonces en total debo 39. Y resulta que ahora debo, bueno, esto ya lo hice, y ahora debo 12 más. Entonces, si debo 39 y debo 12, las cantidades se me van a sumar, ¿verdad? Pues son dos deudas. Y entonces debo 51.
debo 51. Entonces en este caso da 51. Vamos a hacer otro, voy a hacerle aquí a la par. 41 casi. Será. Vamos a ver. Otra estrategia, porque esto de matemáticas es estrategias, ¿verdad? Hay gente que se adapta más a recetas y otras más a la lógica, ¿verdad? Yo estoy aquí en esta parte. Otra estrategia que ustedes pueden hacer es decir, bueno, estos dos tengo que resolverlos. Los dos están negativos. Entonces, como receta, ustedes apuntan por ahí. Los dos números, ¿verdad? Están negativos. Los dos números están negativos. Entonces, ¿qué hago? Sumo. Cuando los dos números están negativos, debo sumarlos. ¿Ok? ¿Cuándo resto? Cuando uno está negativo y el otro está positivo. Si los dos están negativos, se suman las cantidades. ¿Verdad? Entonces yo sumo. Sumo 24 más 15. 24 más 15 es 39. Pero como los dos están negativos, debe quedar negativo. Y donde bajo este 12, me pasa otra vez lo mismo. ¿Qué está sucediendo? Los dos están negativos, los dos números están negativos. Entonces, ¿qué hago? Que cuando los dos están negativos, se suman. Se suman las cantidades, o sea, 39 más 12. En este caso me da 51. Pero se conserva el negativo porque los dos estaban negativos. Es otra forma de verlo. Hay gente que le gusta más esa. Hay gente que le gusta más la otra forma. Todo esto es cuestión de estrategias. Vamos a ver otro ejemplo. Este no, porque este es el que nosotros hacemos desde que estamos en la escuela. Vamos a ver este. 72, 16 y 21. Menos 72 más 16 más menos 21. Ok, hagan ese y me dicen cómo les va. Ok, vamos a resolverla. Vemos que aquí el único que viene junto es estos dos, ¿verdad? Debo cambiarlo por un menos. Por ahora los vamos reescribiendo la misma operación, ¿verdad? Nada más que ya sin esta parte junta. Ya con la práctica no hace falta volver a reescribirlo, sino que ya uno resuelve desde el principio. Viéndolo desde la otra estrategia, podemos empezar por aquí. Tengo 78 negativo y el 16 está positivo. Cuando hay uno que está negativo y el otro positivo, o sea, tienen signos distintos, lo que voy a hacer es restar las cantidades, ¿verdad? O si nos volvemos a la estrategia de antes, ¿verdad? Si debo 78 colones y pago con 16, ¿qué va a suceder? Que voy a tener 62, una deuda de 62. Entonces ustedes escogen, ¿verdad? Hay uno negativo, otro positivo, se restan. Siempre se deja el signo del más grande. En este caso, más grande 78, se deja el signo del 78. Y si lo veo como debo y pago, entonces yo debo 78 y pago 16 colones. Entonces ahora lo que va a pasar es que debo 62 colones. Menos 21. Y entonces si aplicamos la estrategia que dijimos antes, los dos están negativos. Los dos valores están negativos. ¿Qué pasa cuando los dos valores están negativos? Se suman. Se suman. Y en este caso nos daría 3, sí, ¿verdad? Pero 6 más 2 sería 8, 83. Serían 83 negativo, ¿verdad? Muy cercano a esto, nada más que no se sumó ahí seguro un valor aquí más. Ok, vamos a ver otro más, uno más. Ya estamos haciendo casi toda la guía. Vamos a hacer este, que tiene numeritos pequeños. 5, 7 y 11. Más 11. Ok, resuelvan esa. Ya andan bastante cerquita. Resuelvan esa. A ver cómo les va. Ok, primero voy a reescribir, la verdad. Tengo 5 negativo, 7 negativo y 11 positivo. La primera operación creo que ustedes sí la están haciendo bien. Que es 5 negativo y 7 negativo. Como los dos están negativos, me va a quedar el resultado negativo. Y sumo las cantidades. 12 más 11. ¿Cuánto, perdón? Es que no escuché.
Ok, ahora sí, teniendo esto así, ¿cuánto da 12 negativo más 11 positivo? ¿Cuánto da? Excelente, 1 negativo, ¿verdad? ¿Por qué 1 negativo? Porque este está negativo y este está positivo. Entonces tenemos dos formas de verlo. La primera es así como receta, ¿verdad? Si uno está negativo y el otro está positivo, hay que restar las cantidades, no se pueden sumar. Ahí no me puede dar 23, que era lo que estábamos haciendo, ¿verdad? Porque uno está negativo y el otro está positivo. ¿Cuándo sumo? Cuando los dos están positivos o cuando los dos están negativos. Pero si uno está positivo y el otro está negativo, lo que debo hacer es restar. Ok, ya resté, me da 1. Ahora, ¿cuál signo pongo? ¿Pongo el negativo o pongo el positivo? Se pone el negativo porque el 12 es más grande que el 11 y el 12 está negativo, entonces se pone negativo. Caso contrario sería que yo tenga 12 menos 11, ¿verdad? Si yo tengo 12 menos 11, entonces igual no los voy a sumar porque este está positivo y este está negativo. Hay uno positivo y uno negativo. Cuando hay uno positivo y negativo se deben restar, ok, da 1. Pero ¿cuál signo dejo? ¿El del 12 o el del 11? Se deja el del 12 porque el 12 es el más grande, entonces se deja positivo. Esa es la diferencia, ok. Ahora voy a hacer aquí ya para terminar. Vamos a hacer una multiplicación de estas y una división, porque yo creo que aquí no va a haber demasiado problema, creo yo. Porque son multiplicaciones sencillas. En la guía que sigue ya vamos a trabajar esto más a fondo, pero por ahora solo lo vamos a trabajar así como operación pura. Por ejemplo, vamos a hacer aquí 2 por 14. Para la multiplicación recuerden que hay una ley de signos, ¿verdad? Esa tenemos que aprendérnosla. Si más por más es más, menos por menos es más por menos es menos y menos por más es menos, ¿verdad? Esa tengo que aprender, ¿verdad? Entonces yo tengo ahí, voy a hacer esa, menos 2 por 14. Entonces menos 2 por 14, ¿verdad? Entonces yo digo, ¿cuál de estos casos tengo? Tengo el último caso. ¿Por qué? Porque el primero está negativo, lo estoy multiplicando por uno que está positivo, ¿verdad? Como no tiene nada, está positivo. Entonces el resultado tiene que ser negativo. Y yo hago la multiplicación normal, ¿verdad? O sea, la multiplicación no cambia. Lo que cambia es que si pongo positivo, pongo negativo. Y hago la multiplicación normal. 2 por 4 es 8 y 2 por 1 2. Entonces esto me da 28. ¿Verdad? Así de sencillo es eso. Ahora vamos a hacer una de las divisiones. Todavía la otra semana tenemos clases el jueves, entonces vamos a revisar esta última parte bien ya más a fondo. Vamos a hacer, por ejemplo, 10, 10 dividido entre 5. No, esta guía se entrega cualquier día de la otra semana. Hay que mandar el correo, ¿verdad? Aquí. Bueno. Voy a dejar aquí. Es esta misma ley, ¿verdad? Entonces yo tengo 10 negativo dividido entre 5 negativo. Los negativos lo único que van a hacer es decirme qué resultado voy a poner. Si lo pongo positivo o lo pongo negativo. Eso es lo único que influye. La división es la división normal, ¿verdad? 10 dividido entre 5. Recuerden que aquí lo que yo hago es buscar aquí un número que multiplicado por el 5 me dé 10. En ese caso es 2. 5 por 2 da 10 y me sobran 0, ¿verdad? Entonces es una división exacta. Entonces el resultado es 2. Pero yo lo que tengo que ver es si voy a poner ese 2 negativo o lo voy a poner positivo. ¿Qué voy a hacer? Bueno, yo me fijo que el primero está negativo y el segundo está negativo. Por lo tanto, como los dos están negativos, el resultado tiene que ser positivo. La división es normal, la división se hace la misma de siempre, nada más que yo tengo que decidir si el resultado me va a quedar positivo o me va a quedar negativo. No sé si hay alguna duda en esta parte, si alguien tiene alguna pregunta.